Oraciones recomendadas por la Santísima Virgen de Fátima. Cada día decid: Dios mío, yo creo y espero, te amo y te adoro. Te pido perdón por los que no creen ni esperan, por los que no te aman y no te adoran. Cuando hagas un trabajo o tengas un sufrimiento, decid: oh Jesús, es por tu amor y por la conversión de los pecadores. Después de cada decena del rosario, decid: oh Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y llevad al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Munevar, laico comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar en los textos correspondientes al miércoles 31 de diciembre del 2025. Se acabó el año, dicen por ahí. Se acabó. Este año lo que fue, fue. Bendito y alabado sea Dios por todo lo que nos regaló en cada día del año, y bendito y alabado sea Dios que nos permita gozar de un año nuevo en el que Dios mediante seguiremos trabajando por todos los hermanitos que nos escuchan a diario con este servicio de la liturgia o de la palabra de Dios. Nuevamente gracias para todos los que nos colaboraron día tras día, su perseverancia, su empeño, su constancia en la sala. Dios bendiga a todos los hermanitos que nos ayudaron compartiendo este video día tras día. Dios bendiga a los que oraron por nosotros. Dios bendiga a todos aquellos que nos aportaron, nos ayudaron económicamente, y que Dios mediante nos van a seguir ayudando con sus ofrendas, con sus diezmos, a través del NECI que colocamos al final de la emisión, el 301-551-2161. Dios les bendiga grande y abundantemente. Hoy nos acompañan los hermanitos del grupo de oración de San Cristóbal. Edwin, muy buenos días. Dios lo bendiga, mi hermano. Lo invito para que comencemos con oración. Claro que sí, muy buenos días, hermanitos. Qué bonito saber que se termina un año, pero más que terminar un año, es comenzar uno nuevo en las manos del Señor. Entonces arrancamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, en esta mañana te queremos decir buenos días, te queremos dar gracias por un día más de vida, te queremos dar gracias por todo lo que nos das, Señor, por esas pequeñas bendiciones, Señor, que realmente son grandes, por estar con nosotros, por acompañarnos día a día y por permitir que cada uno de los hermanitos que están acá puedan ser instrumentos tuyos para tu obra, Señor. Por permitir escuchar muchas personas tu palabra, Señor. La gloria, la honra, todas para ti. Amén. Iniciamos con las lecturas. Amén. De la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, es la última hora. ¿Han oído que iba a venir un anticristo? Pues bien, muchos anticristos han aparecido, por lo cual nos damos cuenta de que es la última hora. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubiesen sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Pero sucedió así para poner de manifiesto que no todos son de los nuestros. En cuanto a ustedes, están ungidos por el Santo, y todos ustedes lo conocen. Les he escrito no porque desconozcan la verdad, sino porque la conocen, y porque ninguna mentira viene de la verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alégrese el cielo y goce la tierra. Alégrese el cielo, goce la tierra.
Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Proclamad día tras día su victoria. Alégrese el cielo, goce la tierra. Alégrese el cielo, goce la tierra. Retumbe el mar y cuanto lo llena. Vitoreen los campos y cuanto hay en ellos. Aclamen los árboles del bosque. Alégrese el cielo, goce la tierra. Delante del Señor que ya llega a regir la tierra, regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. Alégrese el cielo, goce la tierra. Del Santo Evangelio de nuestro Señor según San Juan. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de él se hizo todo, y sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en tinieblas, y la tiniebla no lo recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. En el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció. Vino a casa y los suyos no lo recibieron, pero a cuanto lo recibieron les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo: este de quien dije, el que viene detrás de mí, se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo, pues su plenitud todos hemos recibido, gracias tras gracia, porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito, que era en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis hermanitos, pues damos unos segunditos para discernir esta palabra, poder ver qué nos muestra Dios en este momento. Bueno, ¿quién quiere comenzar? ¿Quién levantó la manito? Amparito. Muy buenos días para todos, Dios me los bendiga. Pues qué maravilloso hoy, porque es verdad que Dios es invisible, pero Él revela. Permitió y envió a su Hijo
nuestro Señor Jesucristo, y Él es Él es la encarnación en la palabra. Nosotros, Él persiste aquí a través de la palabra, a través de ese Jesús Eucaristía. Y pues nos revela que para conocer la verdad, para conocer la verdad, puesto de que también podamos reconocer la mentira. Quiere decir, reconozcamos el bien y reconozcamos el mal. Por eso es que Él se hace vivo y lo podemos ver a través de su palabra. Ahí hemos aprendido, a través de su palabra hemos podido aprender el camino. Así como Juan es testigo para dar luz, para hacer ese testimonio de luz, nosotros, o yo lo digo por mí, he aprendido en la palabra a ver y conocer de Él, de ese Jesús encarnado, ese Jesús vivo. Y puesto de que, como lo dice ahí en la palabra, que la mentira no proviene de la verdad. Entonces debemos, y lo dice el Salmo, alégrese el cielo y goce la tierra. ¿Por qué? Porque es que esto solo se lo revela el Señor, no a grandes ilustrados, sino quizás a pequeñas personas que Él quiera revelar, así como en los pastores estaban allá y fue el ángel y les dijo, ha nacido el Salvador. No fue y le dijo a reyes, a grandes personajes que había nacido, sino que se dirigió a pequeños pastores que cuidaban ovejas. Igualmente ahorita, Él se está revelando a muchos pequeños, a muchas personas, le está revelando esta palabra y les va a permitir ser como Juan, testigos, dar esa luz, y les da poder. Él les va a dar poder porque Jesús está con nosotros y se quedó vivo y real con nosotros. Todo aquel que le crea, todo aquel que haga, no solamente escuche su palabra, sino que la coloque en práctica, el Señor le va a dar ese gran poder y va a poder ver al Padre a través de su Hijo, a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de verdad que nos debemos alegrar, que la tierra goce, nosotros nos gocemos, que cantemos, que dancemos, que hagamos una fiesta porque el Señor está vivo y resucitado, encarnado. Él es la verdad y lo dice, la verdad es el camino, la verdad y la vida. Él es el único que nos lleva al Padre, es el único que nos da todo. Él es el único que nosotros, al que le debemos honrar, servir, dar, es a Él. Yo pienso que ahorita el 31, yo sé que hay muchas festividades, hay muchos pólvora, hay muchas cosas, que no nos dejemos enredar por eso, que en ese momento nos postremos al Señor y le demos gracias por lo que ha hecho, por lo que está haciendo y por lo que va a hacer. Amén. Muchas gracias. Amén, Amparito. María Ruth. Hola, Edwencito, muy buenos días y para mis hermanos un gran abrazo en Cristo Jesús. Bueno, eh, la primera lectura. Aquí el Señor nos dice en en esa primera carta de Juan, Juan nos dice que, que han surgido muchos anticristos y uno dice, Dios mío, se habla pues del anticristo, del final de los tiempos y mirando esta palabra anticristo. Y yo decía, pues son aquellos que estando en la verdad, que conociendo al Señor, que viviendo, o sea, tal vez no se ha tenido ese encuentro personal con Él para poder alejarnos como pasa en las comunidades, en la iglesia, porque es que ahí es donde vemos cómo nos vamos, cómo la gente se deja convencer
porque no hemos tenido ese encuentro personal con el Señor, porque no hemos permanecido. Yo creo que aquí la palabra es permanecer, o sea, el Señor en muchas ocasiones, muchos se acercaron en su misión y todavía el Señor hoy también todos nos podemos acercar, podemos servir en la iglesia, podemos estar en la comunidad y de pronto no permanecemos. ¿Por qué? Porque todavía nosotros no hemos encontrado ese amor, no hemos encontrado esa verdad que es Jesús, eh, esa verdad que nos hace libres, esa verdad que vino para rescatarnos. Cuando entendemos nosotros el amor de Dios, que vino a mostrarnos ese Padre misericordioso, no ese Padre de terror, pues, sino que es ese amor, ese Padre que envió a su Hijo para que fuéramos salvos, para que recibiéramos todo, libertad. Digo yo, el anticristo, pues es cuando yo no sigo a Cristo. Entonces sí, muchos anticristos. Lo podemos ver en las comunidades, en nuestra propia comunidad, en la iglesia nuestra, que se van para otras iglesias, para otras, a veces hasta sectas que ni siquiera van a hablar de verdad del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y, y yo dice que aquí no han permanecido. Permanecer. Qué duro esa palabra, qué difícil a veces pensamos nosotros, pero es difícil cuando nosotros no hemos conocido esa verdad, como lo dice Juan aquí. Y no es porque nosotros no las conozcamos, qué bueno que la misma comunidad, que Norman, que la iglesia nos esté diciendo todos los días, así como estamos hoy, eh, que, que esa verdad nunca se apague, que esa verdad no se infríe, que esa palabra del Señor esté siempre presente en nuestras vidas. Es la única manera de permanecer, eh, que se manifieste en nosotros, como lo dice aquí esta palabra. Y yo digo, porque solamente la verdad es Él. Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino. Solamente nosotros sabemos que a través de Cristo es el único camino para llegar al Padre. No hay otro nombre dado a los hombres, como lo dice la palabra. Entonces yo creo que mientras nosotros tengamos la determinación, porque esto es una determinación, eh, eh, permanecer, permanecer en la comunidad, solamente por amor, yo creo, solamente no es un compromiso, yo no lo siento, digo, cuando nosotros amamos lo que hemos conocido, esta verdad, nosotros no tenemos como, podremos, sí, habrán días que podemos decir, uy, no, hoy no quiero ir, hoy no voy a escuchar, hoy, pero no, no, yo creo que es el amor que mueve, ese amor que vino a demostrarnos que solamente Él con la unción de su Espíritu Santo, como lo dice aquí, porque es que es el que quedó, es que es dado a los hombres el Espíritu de Dios para que nosotros permanezcamos, para que nos fortalezca, para que nos muestre la verdad. Él es el que nos habla al corazón, a nuestra mente. Él es el que hace posible que nosotros podamos ser transformados día a día, porque esta unción no solamente se recibe en un momento, y no, esta unción hay que pedirla todos los días. Él es el que nos fortalece para poder permanecer. Y, y yo digo que Él es el que hace posible que cuando alguien habla una mentira de que lo ve, lo que no es la palabra, nosotros podamos discernir y conocer en realidad si esa es la verdad o no es la verdad. Solamente permaneciendo junto al Señor, no quitando la mirada de Él, es que podemos vivir, que podemos vivir de acuerdo al Salmo, y lo otro pues es la única manera de conocer esa verdad, ese verbo que estaba desde antes. Si no conocemos esta palabra del Señor, pues la verdad, cualquier mentira nos puede hacer flaquear o desistir. Entonces yo pienso que hoy la palabra para mí es permanecer en la verdad, permanecer en el amor de Dios, permanecer en la comunidad, permanecer en la iglesia, que siempre tengamos confianza en ese Dios en quien hemos puesto nuestra esperanza, que sabemos que Él nunca nos va a dejar avergonzados y y que Él es fidelidad para que nosotros en lo poco también podamos servir. Eso es lo que la palabra me dice hoy, necesito. Dios les bendiga. Amén. María Ruth. ¿Alguien más?
Graciela, Buenos Edwin, días. gracias. Siga, Dorita. No, mi amor, Bueno, tranquila. gracias. Dale, Gracielita. Ay, perdón, tenía el micrófono cerrado. Acá nos deja ver muy claro la primera lectura donde nos invita, ¿cierto?, a que estemos atentos y estemos firmes en la fe. Juan nos habla de la importancia de permanecer en la verdad. Dice también que hemos recibido desde el principio, ¿cierto?, esa palabra, esa fe, y nos recuerda que no todo lo que se presenta como verdadero lo es realmente. Creo que ahí se está hablando del anticristo y también que no nos confiemos de verdad de estas personas, nos vienen a hablar diferentes cosas, entonces nosotros no tenemos que aprender a, a que nosotros como cristianos debemos a discernir y apoyándose o nos apoyemos en Dios y en sus enseñanzas que ya tenemos, ¿cierto? Como raíces. Entonces pienso que acá tenemos que tener mucho cuidado con con el discernimiento de este mensaje. También es muy claro quien como nosotros permanecemos unidos a Cristo, no nos debemos de perder, ¿cierto? Entonces, es conocer la verdad. No se trata solo de saber cosas sobre Dios, sino es de vivir en comunión con Él. Y es una reflexión muy bonita porque muchas veces en el mundo encontramos opiniones o lecturas y nos anima pues a preguntarnos en realmente en qué paso o en qué fe o en qué baso mi fe, ¿cierto? Realmente uno debe preguntarse, ¿permanezco fiel a lo que he aprendido de Jesús? Y no ser como tambaleante, estar aquí o estar allí. No, tenemos que ser seguros y firmes. Entonces, eso es lo que nos enseñó en la primera lectura. En el Santo Evangelio nos invita a alabar al Señor. Como siempre, el Santo Evangelio es escuchemos, alabemos y estos cánticos tan bonitos que nos llama a escucharlo, ¿cierto? A alabarlo. Nos llama a reconocer a Dios como nuestro creador y pastor y acercarnos a Él con un corazón agradecido, dándole gracias día a día. Pero también nos advierte no endurecer el corazón, no cerrar los oídos a su voz. Dios solo quiere que lo alabemos, que lo escuchemos, obedezcamos y vivamos confiados en Él. Entonces, escuchar la palabra, realmente escuchar la voz realmente a Dios en mi vida diaria es lo que me hace como vivir, ¿cierto? Y discernir la palabra de Él. O también nos puede decir, o me cierro cuando su mensaje me incomoda. Entonces, a eso no nos podemos, es lo que debemos como negarnos. Muchas veces nos da como esa pereza escuchar un mensaje de mi Señor y como preferimos como ver otras cosas, si no, pues escuchémoslo y miremoslo. Desde que sea de Dios, todo es bonito. Y en el Santo Evangelio nos presenta uno de los mensajes más profundos de la fe cristiana. Jesús es la palabra de Dios hecha carne, ¿cierto? Dios no se quedó lejano, sino que vino a vivir entre nosotros para mostrarnos su amor, su verdad y su luz. Entonces Jesús nos ilumina en cualquier momento, en las oscuridades, nos da esa oportunidad de ser hijo de Dios, no por méritos propios, sino por su gracia, por la fe y por la palabra que siempre hemos tenido de Él, ese ejemplo que Él siempre nos da. Entonces, en este texto nos invita a acoger a Jesús en nuestras vidas. Dice, también nos hace una pregunta y dice, ¿dejo de que la luz de Cristo ilumine mis decisiones y mi manera de vivir?
Qué bonito. Entonces, es como lo que nos invita aquí a permanecer en verdad de Cristo, escuchar la voz de Dios con un corazón abierto, ¿cierto? A acoger a Jesús como luz y vida y a tener esa firmeza, esa fe y la palabra, como dice Norma, la palabra es fuerte porque nos invita a vivirla a diario, a diario. Y esa fe y esa palabra la demos como regarla, ¿cierto? Con las personas que hablamos, con tener ese sentimiento, esa alegría, ese abrazo que uno le puede dar a una persona en verdad que lo necesita muchas veces y lo desea, pero ellos como no tienen ese amor, ese carisma de hacerlo a diario, pues les es indiferente, pero uno para eso está ahí, ¿cierto? Con ese amor y esa alegría. Y yo sé que un abrazo en un momento es de suma importancia para muchas personas, porque así es. Entonces, le doy gracias a Dios por esas lecturas y ese mensaje del día de hoy y lo comparto con todos los que nos escuchan luego, luego. Gracias, Edwin, muy amable. Gracias, Gracielita. Dorita. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Pues yo quiero afianzar lo que dijo María Ruth. Ella dio la definición perfecta. Todos podemos volvernos anticristos y uno espera por allá con tanto escándalo, el de Trincho y Raúl, Ojos Rojos y yo no sé cuántas, y que venga del cielo y que, bueno, tanta perorata que hay por ahí y nosotros toteados del susto. ¿Cuándo ese fulano puede estar anidando en nosotros mismos? Cuando la palabra misma lo dice, Jesús dijo a sus discípulos, hagan lo que ellos les dicen, no hagan lo que ellos hacen. Cuando nos da por el juzgamiento. Y es que yo no voy a tal parroquia porque es que ese cura es más cantaletero y no sé qué, y echa vainas y la. ¿Acaso quién se cree? ¿Acaso será que es muy santo? ¿Acaso y acaso? No vamos a escuchar a Jesús palabras, sino a mirar lo que hace el cura, igual con nuestros hermanos. O sea, todo el tiempo estamos en un juzgamiento como si nosotros fuéramos santos de altar. Entonces, tenemos que cuidar nuestros actos, tenemos que dar buenos ejemplos, tenemos que expandir la palabra, como lo hizo Juan el Bautista cuando llegó a preparar el camino para el amado, para nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que dar lo mejor de nosotros, dejar de mirar tanto la paja del ojo ajeno cuando la viga del nuestro está que se cae. No es por ahí, es con el amor, es con la entrega, es con la misión, tantas cosas bonitas que tiene la iglesia y nosotros mirando los peros. ¿Quién hizo? ¿Quién dejó de hacer? ¿Quién no sé qué? Que el que fue mal vestido, que si el mendigo que entró allá con el perro, qué ofensa, o sea, en lugar de estar en lo que estamos y en nuestro diario vivir, qué mejor que vivir a ese Jesús todo el tiempo nosotros en cada situación, preguntarnos, ¿qué haría mi Jesús en esta situación? Agarrarnos de ahí, dar buen ejemplo, vivir conforme el Señor espera de nosotros, es que no hay más. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y todos estamos llamados a ese camino. No hay otra cosa de visitos como la Sagrada Escritura habló para mí hoy, sobre todo reforzando las palabras de mis hermanas, porque estoy de acuerdo con esas opiniones. Muchísimas gracias. Dorita, muchas gracias. ¿Alguien más?
Pues no hay más manitas levantadas. Bueno. Entonces, arrancamos por el Evangelio. El Evangelio a nosotros nos lleva a algo muy bonito, y es saber que Dios ya tenía un plan, un proyecto desde el comienzo, un proyecto bastante bonito con nosotros. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Ya había un plan para nosotros. Ya estaban ahí con nosotros. Jesucristo, digamos que el 24 estábamos celebrando eso, el 24 de diciembre, cómo Jesucristo, cómo ese Verbo se encarnó y vino a hacer una gran obra para que muchos de nosotros nos salvaran. Y ese proyecto y ese plan sigue día tras día. Él sigue construyendo ese proyecto, sigue trabajando en eso. Y nos empieza a mostrar que por medio de él se hizo todo. Y nos empieza a mostrar que él viene a traer una palabra de sanación, de salvación, más que de sanación, de salvación. Nos empieza a mostrar que nuestra vida no es solamente ir por el mundo y vivirla alocadamente y ya, sino que el proyecto va más allá. El proyecto va que después de que nosotros pasemos por la muerte carnal, digámoslo así, va a existir una vida eterna. Y como lo decía uno de nuestras hermanitas, el premio va a ser esa perseverancia, el estar ahí. Y entonces nos dice que lo decían ustedes, la luz, Él es la luz en esa oscuridad, en ese momento de tristeza, en esa frustración, en ese momento de cansancio. ¿Será que nos estamos acercando a esa luz? ¿Será que nos estamos descargando todas nuestras frustraciones, tristezas y demás cosas que nos pasen en esa luz, en Jesucristo? ¿O más bien nos vamos por nuestros criterios humanos? Creo que tenemos que entender eso, cómo es mi comportamiento en el momento en que estoy bajoneado. ¿Y por qué quiero asumir en este pedacito? Porque más adelante en la primera lectura nos van a decir quién es el anticristo. Pero acá nos dice que surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan, que puede ser ya no Juan, sino puede ser María Ruth, Gracielita, Dorita, Norman, Edwin, Lucy, Javier, Jonathan, María. Y decía Juan, este venía como testigo para dar testimonio de luz, para que creyeran por medio de él. Yo creo que ya nos han dicho muchas veces que el testimonio es bastante grande de lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Y el anunciar ese testimonio. A veces muchos de nosotros no sabemos cómo poder evangelizar a una persona, cómo poderle llegar a una persona.
A veces muchos de nosotros no sabemos qué decirle a esa persona que está frustrada o triste. Pero acá Dios nos muestra que hay una manera bonita y es poder dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros. Que si ha podido cambiar tanto corazón duro, que si ha podido sacarnos de momentos tan difíciles, pues lo puede hacer con cualquier persona. Eso da el testimonio y nos muestra a nosotros como esos cristianos que realmente necesitamos estar ahí. Ya ustedes han dicho, Dios es el camino, la verdad y la vida. Ya ustedes han dicho muchas cosas de las cuales nosotros estamos de acuerdo. Queremos saber y mostrarles que hay algo y hay alguien que siempre ha querido que estemos ahí con él y que quiero que sepa a esos personitas que están a través de las redes sociales que en este momento pueden estar pasando un momento difícil, que en este momento pueden estar pasando un momento duro, que, que hay alguien que ha estado contigo desde el principio, desde que estabas en el vientre de tu madre, has estado ahí y que la invitación es que lo aceptes y que se deje llevar y que esa frustración y que ese momento triste que tiene y ese momento que te está pasando, pues va a pasar. Pero es como cuando tomamos solo aspirina, ¿no? Nos duele la cabeza, tomamos una aspirina y ya nos pasó, pero nos va a volver a doler la cabeza. Si no nos cuidamos, si no seguimos, si no estamos juiciosos, nos va a volver a doler la cabeza y vamos a seguir solamente tomando pequeñas dosis. Pero cuando damos de verdad con el cuento y sé que este dolor de cabeza no es normal para mí y empiezo a trabajar más profundamente y voy a un médico de verdad y este médico me dice, mire, lo que le hace falta es esto y poder salir de ahí, pues ya no va a tener más esos dolores de cabeza, ya voy a saber qué es lo que tengo y qué es lo que voy a necesitar. Cuando escuchamos un verdadero médico y todos sabemos quién es ese verdadero médico. En la primera lectura nos hablan de algo que a muchos nos puede atemorizar y es el anticristo, el antagonista de la vida de Cristo. Y puede ser que en algún momento nos hayamos comportado como anticristos. Puede ser que en algún momento hayamos eh, negado a Dios, nos haya dado pena hablar, porque como estamos en un sitio donde nadie habla de Dios, pues qué bonito, y podemos sacar los chistes que salga y podemos decir tantas cosas, y hemos negado a Dios. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubiesen sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Pero sucedió esto así para poner de manifiesto que no todos son de los nuestros. Si lo llevamos a la vida normal, si lo lleváramos en un momento normal, cuando, cuando Dios hace algo grande en nosotros, hace un milagro, hace un momento donde llamamos mucho nosotros ese encuentro personal con Dios y empieza a hacer milagros en nosotros y nosotros no damos testimonio de eso, pues ahí estamos siendo anticristos. Cuando una hermana necesita de nosotros, materialmente, económicamente, o lo que decían ahorita, un abrazo, y no lo damos, estamos siendo anticristos. Cuando renegamos de la fe porque las cosas no nos salen como nosotros queremos, estamos siendo anticristos. Creo que eso ya lo hemos hecho varias veces.
Y el cristianismo no solamente es para evangelizarlo, sino es para vivirlo. Me llamó mucho la atención. Es muy bonito conocer de Dios, pero es que conocer de Dios no es solamente estudiarlo, es ya, es vivirlo, es mostrarnos en esa fragilidad, es mirar en ese momento débil en el que estamos, cómo debemos actuar nosotros, o en ese momento de ira, o en ese momento cuando nos atacan, cómo debemos actuar. ¿Será que estamos siendo anticristos con nuestras familias? ¿Será que estamos siendo anticristos con nuestras amistades, con nuestras parejas, con nuestra comunidad a veces? Ahorita lo decía y nos pasa mucho que cuando estamos en un grupo de oración llegamos a criticar, o cuando vamos a la Eucaristía, que a veces ni le prestamos atención a lo que nos dicen. En esos momentos podemos llegar a ser anticristos. No lo sé. Debemos estar ahí, perseverante, permaneciendo en Dios. Creo que eso es clave, permanecer en Dios. La palabra la dijo María Ruth al comienzo y nos impactó muchísimo porque es eso, es estar ahí, aprendiendo, sabiendo que en algún momento no he sido el mejor cristiano, pero que tengo que seguir ahí, seguir aprendiendo y no hacer lo que muchos hacen, retirarse ni no volver más a la iglesia. O como decían ahí, ya irse para otros lados que porque le hablan más bonito. Creo que es importante entender que estamos por la gracia de Dios, pero que también tenemos que poner de nuestro ser, de nosotros mismos, para seguir perseverando, para seguir trabajando. Eso es lo que me deja la palabra hoy. No sé si alguien más quiera comentar algo o le damos el paso a Norma. Normita, todo tuyo. Gracias, Edwin. Nuevamente, muy buenos días para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Sí, la liturgia de hoy es muy profunda y es fuerte, es fuerte. Entender que el Evangelio es un nuevo Génesis, ¿no? No se nos olvide que así como hay un Génesis en el Antiguo Testamento en donde Dios crea todas las cosas, eh, Génesis 1:1 dice que en el principio de todo no había nada, no existía nada, todo era caos, todo era desorden y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y aquí en el Evangelio de Juan capítulo 1, versos 1 al 18, también tenemos un nuevo Génesis, un nuevo principio, un nuevo empezar. Y ese nuevo empezar, así como el primer Génesis, este segundo Génesis tiene sus propias características. En el primer Génesis, pues no había nada, no existía nada, solo Dios, y dice que todo era caos. En medio de eso, en fin. Y Dios va colocando en orden día a día, va colocando orden y separa la tierra de las aguas y las aguas del cielo y las aguas de la tierra y el día de la noche y todo lo demás. Y eso indica la eternidad de Dios. Dios es antes de todo lo creado. Dios es o existe o vive antes de toda creación. Y aquí tenemos en el Evangelio de Juan un nuevo Génesis. En el principio existía el verbo. Otra vez, igual que en el Génesis capítulo 1. En el principio existía el verbo. Por lo tanto, el Evangelio de Dios nos está hablando de ese Jesús que nos nació el 25 de diciembre o el 24 a medianoche y que celebramos el 25. Nos está diciendo que ese niño es Dios. O sea, es una tremenda revelación, una tremenda revelación. Ese niño no es un profeta,
ese niño no es un rey, ese niño no es una persona muy llena del Espíritu Santo. No, ese niño no es nada de eso. Ese niño es Dios. En el principio existía el verbo. Y recuerden ustedes que en el primer Génesis, Dios creó todo por medio del verbo, por medio de la palabra. Dios dijo, sepárense las aguas, y las aguas se separaron. Dios dijo, voy a crear animales, voy a crear plantas. Dios dijo, o sea, en el primer Génesis, Dios crea todo por medio del verbo. Y aquí estamos leyendo hoy y dice que en el principio existía el verbo. De alguna manera también se nos está diciendo que Dios y el verbo, aunque los dos son dioses eternos, voy a utilizar esto para hacerme entender, aunque en realidad no son dioses, sino son un solo Dios, juntos son Dios, Dios y el verbo, juntos son Dios. Y el verbo estaba junto a Dios y el verbo era Dios. Abro un paréntesis un momentico aquí. Mucha gente a uno le pregunta, Norman, yo quiero saber si mi Biblia es buena. Yo quiero saber si la Biblia que yo uso, la Biblia que yo leo es buena. A mí me encantaría que en este momento las personas tomaran su Biblia, le pausaran el video un momentico ahí, tomaran su Biblia y buscaran Juan capítulo 1, verso 1. Y préstenme atención cuál va a ser la diferencia que hay entre la Biblia católica y la Biblia de las sectas, de los anticristos. Porque en la Biblia no católica va a decir, tal cual como lo tenemos hoy, en el principio existía el verbo y el verbo estaba junto a Dios y el verbo era Dios. Y el verbo era Dios. Una Biblia no católica va a decir, y el verbo era un Dios con D minúscula. Esos dos cambios, era quiere decir uno entre muchos. Y Dios con D minúscula significa que no es Dios verdadero, sino un Dios falso. Por la Biblia podemos identificar quiénes son los anticristos. Entonces, ahorita voy a decir quiénes son los anticristos. Pero nosotros creemos que realmente Jesucristo es Dios. La palabra lo dice. Jesús es el verbo. Jesús es el verbo. Jesús es la palabra. Nosotros, los que hacemos parte de la Escuela de Evangelización San Andrés, utilizamos el altar con la Biblia, con la Sagrada Escritura. Y colocamos 3 símbolos generalmente. El mantel blanco, las flores vivas, no de plástico, no sintéticas, y el cirio. Porque para nosotros ese es Jesús palabra, ahí está Jesús palabra. Jesús es el verbo. Jesús es el verbo que Dios Padre utilizó en el principio para crearlo todo. Y ahora ese verbo que en el principio lo creó todo, ese verbo se hace carne, se hace uno entre nosotros. Él estaba en el, mire que dice que es Él, no es una cosa. El verbo no es una cosa, el verbo es una persona, es un Él. Él. Hay personas que revuelven los términos. No sé, voy a darles el ejemplo. Supongamos que un señor tiene un carro ya hace un tiempo y le conoce sus tequiñuelas, no me acuerdo cómo se llama eso, pues. Y
Y de pronto va alguien y lo coge para manejarlo y no, eso no lo puede manejar. Y entonces dice, ¿por qué se apagan? Dice, él es así. ¿Él? No, no puede decir él porque no es él. El carro es una cosa. El animalito no es una persona, es un animalito. Él es así, ella es así. Cuando la palabra dice él, está hablando de la persona de Jesús, aquel que era el verbo, que es eterno y que siendo Dios se hizo hombre. Por medio de él se hizo todo. Ahora lo vamos entendiendo. ¿Por qué por medio de él se hizo todo? Porque en Génesis capítulo 1, 2 y 3 nos habla de cuando Dios creó todo y lo creó por medio de la palabra, de su palabra. Y sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. Todos nosotros somos frutos de la palabra. Hagamos al hombre, dice ahí en Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos. Eso lo llamamos nosotros una teofanía, una revelación trinitaria de Dios. En él estaba la vida. Jesús es la vida. Entonces Jesús es eterno, Jesús es Dios, Jesús es la palabra, Jesús es la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla. Y la tiniebla no lo recibió. Allá en Génesis capítulo 2 también o 3 aparece la tiniebla, aparece la oscuridad, aparecen las sombras, pero sobre todo aparece el mal. Ese mal que contradijo la voluntad de Dios, diciéndoles a Adán y Eva que comieran del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal y que no les pasaría nada. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Entonces Juan venía a dar testimonio de Jesús. Nosotros venimos a dar testimonio de Jesús. No era él la luz, no somos nosotros la luz, sino el que daba testimonio de la luz. No somos dioses, no somos Dios, somos testimonio de él. No somos el centro del evangelio, él es el centro del evangelio. No somos el centro del anuncio, él es el centro del anuncio. No somos nosotros salvadores de nadie, él es el que salva. El verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. Dice, en el mundo estaba. Ya estaba entre nosotros, ya estaba en medio de nosotros. En el mundo estaba. El mundo se hizo por medio de él y el mundo no lo conoció. Hay varias maneras de ver el mundo. El mundo como creación, el mundo como la humanidad y el mundo también como aquello que no acepta a Dios. Entonces tenemos que tener cuidado de no confundir esos tres mundos. El mundo como creación, las montañas, los mares, los ríos, todo, la vegetación, todo eso es un mundo. Pero aquí no está hablando de ese mundo. O sí, está hablando del mundo creado por él. Entonces dice, en el mundo estaba, ese mundo es creación. No está diciendo en el mundo como pecado o como maldad. En el mundo estaba su creación. El mundo se hizo por medio de él, todos nosotros. Y el mundo no lo recibió. Ahí sí se está refiriendo al mundo pecado, al mundo tinieblas, al mundo oscuridad, al mundo maldad, a ese otro mundo. Vino a su casa, claro, porque nosotros somos creación de él. Y los suyos no lo recibieron. Otra Biblia puede traducir, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. O sea, él es nuestro creador, él es nuestro hacedor, él es nuestro Dios, él es nuestro dador de todo, nuestra provisión, él es nuestra vida,
Lo es todo, y nosotros nos dimos el lujo de rechazarlo. Échele cabeza. Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios. A los que creen en su nombre. Entonces aquí hace otra diferencia. Separa dos mundos. El mundo de los que no quieren ser hijos de Dios y el mundo de los que sí quieren ser hijos de Dios. Y el mundo de los que no quieren ser hijos de Dios permanecen en las tinieblas, y el mundo de los que sí quieren ser hijos de Dios, que lo aceptan y lo reconocen como Dios, como luz, como creador, como eterno y como verdadero. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino han nacido de Dios. Entonces, aquí está haciendo dos diferencias. Una cosa es haber nacido de la carne y otra cosa es nacer del Espíritu. Eso también se lo dice Nicodemo en el capítulo 3. Tal vez todos nosotros, tal vez no, todos nosotros hemos nacido de la carne. Hemos nacido de papá y mamá. Ahora también debemos de nacer del Espíritu. Algunos hemos nacido del Espíritu, otros no han nacido del Espíritu. Es más, ustedes hablaban de los que están en la iglesia, en los grupos, en las comunidades. Habrá muchos en la iglesia, habrá muchos en los grupos y comunidades que no han nacido del Espíritu. Nacieron de padre y de madre, de la carne, pero no han nacido del Espíritu. Yo creo que en estos días vamos a ver el texto de Juan capítulo 3, cuando Jesús le habla a Nicodemo y le dice precisamente eso. Hay que nacer del agua y del Espíritu. También se lo dice a la samaritana en Juan capítulo 4. También se lo dice a la gente que estaban con él celebrando la fiesta de las aguas allá en Juan capítulo 7. Hay que nacer del Espíritu. Entonces, habrá quienes nacieron del agua, de carne y sangre, pero ahora hay que nacer del Espíritu. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, Jesucristo. Hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, unigénito, único Hijo. Engendrado, no creado, ¿no? Diríamos nosotros en el credo, lleno de gracia y de verdad. Ese es nuestro Señor. Juan da testimonio de él y grita diciendo, este es de quien dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. Ha existido siempre y eternamente. Pues de su plenitud todos hemos recibido. El único que es totalmente pleno es Dios. Y aquí se le están atribuyendo todas las características de Dios a Jesucristo. Gracia tras gracia. Porque la ley se dio por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad. La gracia y la verdad nacido del Espíritu. La verdad, su palabra, su conocimiento, su revelación. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito, Jesucristo, que está que está en el seno del Padre, es quien nos lo ha dado a conocer, o quien lo ha dado a conocer, o nos lo ha dado a conocer. Juan nos revela a Jesús, Jesús nos revela al Padre. Nosotros predicamos a Jesús y Jesucristo nos lleva al Padre. Ahora surge la pregunta ya para terminar, ¿quiénes son los anticristos? Los que niegan tajantemente a Jesucristo. Entonces no podemos tampoco decir que una persona que pecó, que se equivocó, que falló, es un anticristo. No. Tenemos que tener cuidado porque terminaríamos siendo extremistas y terminaríamos haciendo algo que no le agrada a Dios. ¿Quién es el anticristo? El que niega a Jesucristo, el que niega la divinidad de Jesucristo. O el que solapadamente habla de Jesús, pero no para reconocer a Jesús como único Señor y Salvador. Voy a hablar del caso concreto de los testigos de Jehová, voy a hablar del caso concreto de los mormones.
que dicen creer en Jesucristo por conveniencia, pero que en realidad no lo reconocen. Ahí está el anticristo. Todo aquel que le dé la espalda y que reniegue y que no acepte y no reconozca a Jesucristo como Señor y Salvador, ese es el anticristo. No el que peque, no el que falle, no el que se equivoque, no. Sino aquel que niega tajante y abiertamente la divinidad de Jesús, la eternidad de Jesús, la verdad de Jesús. Esto para que no caigamos en confusiones. Dios me los bendiga, mis hermanitos. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a darle gracias a Dios esta mañana. Padre Santo, te damos gracias por regalarnos este momentico, porque nos has mostrado muchas cosas el día de hoy, porque nos has mostrado cómo debemos comportarnos, Señor. Te pedimos perdón si en algún momento nos hemos portado como esos anticristos. Te pedimos perdón, Señor, si en algún momento te hemos fallado. Y te damos gracias, Señor, por mostrarnos ese camino, por saber cómo comportarnos, por saber cómo hacer en esos momentos difíciles y en esos momentos fuertes. Gracias por este nuevo Génesis. Gracias, Señor, por darnos a conocer que debemos nacer de nuevo en el Espíritu. Que muchos de nosotros, muchas personitas que están en las redes sociales, necesitamos nacer de nuevo, Señor. Gracias, Señor. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para dar gracias a nuestro Señor por darnos la oportunidad todos los días de renacer en esa agua que nos da vida. Que siga ella orando con nosotros y por nosotros para que abramos nuestros ojitos todos los días a la luz que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Para que nos fortalecemos cada día en fe y en palabra y no permitamos a que lleguemos a ese punto de ser anticristos. Amén. Amén. Señor, para seguir perseverando en tu palabra, para seguir alabándote y poder seguir siendo testimonio de todas las grandezas que han hecho en cada uno de nosotros. Amén. Esto lo hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanitos, pues a partir de enero, creo que ya en la segunda o tercera semana de enero empezamos con los grupos presenciales, los cuales los estamos invitando. Ahí está el flyer, como lo decíamos al comienzo, de lunes a sábado nos estamos reuniendo en los diferentes sectores en Bogotá y en los alrededores para que nos acompañen también aquellos que quieran conocer realmente el grupo de manera presencial, pues ahí están las direcciones, los días, y el que le quede más cerca, pues nos pueda llegar allá. También los invitamos para que a las 3 de la tarde se unan al Santo Rosario, siempre, todos los días a las 3 de la tarde los estamos invitando para que se conecten, eso vía Facebook, vía también YouTube. Y aquellos que nos quieran dar ese cariñito, como dice Norman, ese cariñito, esa ayuda que de verdad que ha servido bastante para la comunidad, lo puede hacer a través del NECI 301-551-2161 a nombre de Milena Bermúdez. Entonces, nada, cordialmente invitados, agradecidos y un feliz año para todos.